Son las 10 de la mañana, 21 minutos. Guillermo Botero era ministro de Defensa, fue ministro de Defensa de Colombia entre el 2018 y el 2019. En agosto del 2019, el ejército realizó un bombardeo en Caquetá contra disidencias de las FARC. Y en ese bombardeo murieron, lamentable y desgraciadamente, varios menores de edad. Por ese hecho, Guillermo Botero fue citado a moción de censura. Era ministro y terminó renunciando al cargo. Doctor Botero, me da gusto tenerlo. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Vanessa. Un gusto volverlo a oír. Recuérdeme, por favor, que no tengo ese número tan lamentable y tan infame en la mente. 15 menores de edad, si mal no recuerdo, murieron en los bombardeos, que eran 4, ¿cierto? No. Yo creo que fueron 6 o 7 menores de edad. ¿6 o 7 menos? Sí, menores de edad creo que fue. Yo no recuerdo exactamente, pero no creo que no fueron más de 7 hasta donde yo recuerdo. Bueno, eso fue lo que afirmó en su momento el senador Roy Barreras. Sí, ahora, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo es, digamos, para el Ministerio de Defensa, cómo es para el Ejército cuando se autoriza un bombardeo con todos los límites de la inteligencia que esto puede, y de la confidencialidad, por supuesto, que esto puede acarrear? ¿Qué información se tiene sobre el lugar al cual van a dirigir ese operativo? ¿Cómo saben si hay menores de edad o no? ¿O eso nunca se sabe? ¿O qué información se tiene para tomar una decisión? Pues yo diría que antes de contestarle esa pregunta le quiero hacer una afirmación, porque en esto no nos podemos perder de la esencia del problema. Los verdaderos criminales son aquellas personas que reclutan menores de edad. Ahí está el acto delictual y el más grave de todos, porque ese es un crimen de lesa humanidad que está totalmente consagrado en el Estatuto de Roma, y que en caso de que haya impunidad en el país donde esos hechos ocurrieron, esas personas pueden ser juzgadas internacionalmente. Tal vez usted recuerde el caso de Putin, que no son asesinados, pero que sí retuvo unos menores de edad de Ucrania, y por eso hoy en día tiene una orden de captura internacional. Entonces, no perdamos el norte. Aquí el verdadero crimen es el reclutamiento de menores. Y es un delito grave y moralmente inaceptable. Y lo cometen claro quienes lo reclutan. Ese es un primer contexto. Perdón. Pasando a su pregunta, la operación de 2019 estuvo totalmente apegada a la Constitución, a la ley, al derecho operacional y al derecho internacional humanitario. Es decir, allí se tomaron todos los principios de distinción, precaución, proporcionalidad, etcétera, etcétera. Seguimos siempre todos los protocolos. Y nunca se negó información alguna, como lo trató de presentar el senador Barreras. El bombardeo ocurrió un 29 de agosto, si mi memoria no me falla. 2 meses después, un personero de Caquetá, tal vez de Puerto Rico, sí, haciendo memoria, afirmó que ahí había 2 o 3 menores de edad. Y entonces, pues nosotros iniciamos las investigaciones, a ver qué era lo que había ocurrido. Porque nosotros, terminados lo que se llaman los actos urgentes, que eso se demora más o menos 1 día, 2 días, inmediatamente entra a la Fiscalía General de la Nación. Y tiene su correspondiente SPOA, o sea, el número que le corresponde a la investigación en el sistema penal oral acusatorio de la Fiscalía. Es un código ahí de 21 dígitos que lo tiene esa operación, como la tuvieron todas las que hicimos durante el tiempo que yo fui ministro, y seguramente han continuado así durante muchísimo tiempo. En ese momento entra la Fiscalía, que es la entidad que asume la investigación, y nosotros simplemente ya estamos en un teatro de operaciones, seguramente en otro lugar del país, y ese es un asunto que para nosotros está técnicamente terminado. Como les decía, 2 meses después, si son 2 meses después, es a finales de octubre, y a finales de octubre aparece esa información, hacemos la investigación, y por ahí el 3 o 4 de noviembre, 3 o 4 días después, me citan a un debate de control político que se vuelve una moción de censura, que entre otros casos ese es un tema que algún día van a tener que regularlo, y simplemente para ilustración de sus oyentes le explico muy brevemente. La moción de censura tiene unos temarios, y uno llega
con preparado todo lo que tienen sobre los temarios y le acaban preguntando otra cosa. Y comienzan a salir una cantidad de cosas que no estaban dentro del temario, pero ese es un asunto menor. Y entre ese asunto menor, pues aparece lo de la muerte de los menores, con una información que recaba un senador con medicina legal que nosotros no teníamos. ¿Cómo la recabó él? Yo creo saber cómo, pero no lo puedo afirmar ni lo puedo asegurar. Bueno, pero digamos que aquí el tema, que es lo que me interesa a mí saber, entiendo y estoy completamente de acuerdo, y eso es innegable, que reclutar menores de edad para cualquier guerra, para cualquier grupo armado delincuencial, es ilegal ante el derecho internacional humanitario, porque la guerra también tiene unas reglas. El amor y la guerra tienen reglas que no se pueden no cumplir. Pero ya esto ocurre y estos son unos delincuentes y lo han hecho toda la vida y han reclutado menores desde las FARC, las disidencias, el ELN, ni qué decir pues los de los clanes. Bueno, todo eso ha ocurrido desde los 10, 11, desde los 8 años, incluso en la época más horrorosa de las FARC, documentada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, reclutamiento de niños. Una vez esa información se tiene, que estos son los delincuentes. El Estado, yo quisiera saber sobre la operatividad del Estado. Cuando ustedes desde el Ministerio de Defensa, doctor Botero, ordenan un bombardeo, que es clarísimo que están buscando pues un delincuente, desmantelar una estructura criminal, ¿qué información tienen de ese lugar? ¿Hasta dónde llega la inteligencia? La información que es posible recabar en la mitad de la selva, porque ese no es un tema menor. Esto no es esto es en jungla, como lo llamaban los militares, puro brócoli. Es que no se ve nada desde arriba. Es un tema bastante complejo porque es de una densidad inmensa. Y yo le hacía la anterior aclaración porque en este tipo de cosas siempre quieren cambiar la película y poner a las Fuerzas Armadas como las personas que están matando a los menores. No, pues sí, ellos ejercen la letalidad, claro que sí, pero no son los culpables de esos delitos. El culpable del delito es la persona que los recluta. Esto todo era para decir que la operación... ¿Aló? Sí, lo Estamos escuchando, doctor Botero. Aquí está. Eso es para decirle que las operaciones son hechas con toda la legitimidad. Y como le decía, con condiciones de proporcionalidad, precaución, distinción. Y pasa por un control de derecho operativo muy riguroso. No siempre la información es tan precisa, pero obviamente que lo que se quiere proteger es la vida de los demás participantes, integrantes de la fuerza pública que están allí en pleno conflicto. Eso es lo pero además me imagino que esas decisiones se toman muy sobre la marcha, ¿o no? Claro, hay una operación, esa fue, en mi caso, esa fue una operación del SECOES, que es el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, es un grupo élite sumamente calificado, y me imagino que todos estos 13 bombardeos que ha hecho este gobierno, pues son también con la legitimidad que tuvieron los nuestros. Doctor Botero, usted mencionó al personero del municipio de Puerto Rico, en ese momento el señor Erner Carreño, que hacía algunas advertencias de que se estaban reclutando menores en esa zona. También lo dijo en su momento el alcalde de San Vicente del Caguán, donde se dio ese bombardeo, y lo había dicho la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana, que en esa zona se estaban presentando reclutamientos de este alias Cucho, quien fue el objetivo de ese operativo. Teniendo esa información, tenían ustedes esa información, y teniendo esa información, ¿cómo se toma la decisión de bombardear? ¿Y quién da la autorización final? ¿El presidente de la República? Todas estas operaciones, bueno, digamos que, ¿cómo funciona el ministerio? Uno conjuntamente con el presidente define los objetivos de alto valor regional y de alto valor nacional. Escritos esos objetivos de alto valor regional y de alto valor nacional, comienzan a programarse las operaciones. Ya la autorización del momento, digamos que esté enmarcada en una autorización general a través de esa directiva que se crea con el presidente de la República y con los consejos de seguridad. Y entonces comienzan a buscar operaciones para tratar de localizar a estos cabecillas, que son los que están definidos claramente en ese listado, digamos, por llamarlo de alguna manera. Eso es lo que se hace. Doctor Ahora, Botero. Yo quiero recordar lo que dijo el general Nicasio Martínez. Si hubiéramos sabido
que había menores, seguramente hubiéramos planeado otra operación. Otra operación no quiere decir que no van a fallecer menores, porque de todas maneras hay un ataque sobre los campamentos. Simplemente se tomarían otras medidas de precaución. Pero en varios ataques, este gobierno lo ha reconocido, en varios ataques de la fuerza pública, entre los 1.400 y tantos combates que llevan desde que se inició este gobierno, han muerto menores de edad. Sí, ahora, Pascual, perdóneme que le interrumpa su pregunta, que me le adelante, pero, doctor Botero, lo que usted supo en su época como ministro de Defensa, o no sé si en el caso particular del cual estamos hablando, estos delincuentes agregan a los menores a los episodios, a los campamentos, un poco para que se cause esto de lo que tiene las consecuencias posteriores, o es que realmente los chicos, los niños y las niñas que están allí metidos hacen parte de las filas, o los usan como escudos para evitar bombardeos. A ver, en nuestra época no existía esa política errónea de al menos avisar, que es la gran equivocación que comete este gobierno y el ministro Velázquez y el presidente Petro, de decir, nosotros no bombardearemos si hay menores, simplemente para atacar lo que ellos habían dicho como posición en el año 2019. Entonces simplemente se pasan al otro extremo, y eso sí fue un incentivo para el reclutamiento. Hay cifras que dicen que en este gobierno el reclutamiento se ha incrementado en un 248%. Y el gobierno no está trabajando, el gobierno actual no está trabajando de manera decidida para evitar ese reclutamiento. Digamos que esa es la gran diferencia entre la situación de 2019 y la situación de 2025. Esa equivocación garrafal de haber dicho que no iban a bombardear si había menores, porque eso permitió que se apetrecharan de esos menores para tratar de prevenir, tener un escudo para que no los bombardearan. Doctor Botero, hay algo que me llama la atención en lo que dice. Usted dice que después del bombardeo se enteraron, ya pasando unas semanas, no sé, por medicina legal, que ahí había menores. No hay una información directa de medicina legal al Ejército, al Ministerio de Defensa, para saber que murieron menores, para saber si hay reclutamiento en la zona, como una información clave para operaciones futuras y para hacer balance de lo que pasó. ¿No tenían ustedes inmediatamente ese conocimiento de que habían muerto menores? No, no lo teníamos inmediatamente, si no, pues lo hubiéramos expresado frente a la opinión pública. A partir de eso, surgió una directiva para hacer todas las investigaciones frente a la Fiscalía, que es la entidad que entra a operar terminados los actos urgentes, que se llaman, y entra a los 2 días, se retiran los cuerpos de los fallecidos, se llevan a medicina legal y comienza todo un proceso de identificación. Entonces ya a partir de eso se crea un sistema que nos permitiera estar informados después y no venirnos a enterar tiempo después por algún personero o por algún otro personaje o por algún familiar de la víctima. Exministro, ¿usted cree que en bombardeos anteriores durante este gobierno han muerto más menores? ¿Esa información se ha ocultado? Yo no me atrevería a decir que se ha ocultado. Eso es me parece que no tengo los elementos para decir que la han ocultado, pero en sana lógica y habida consideración del reclutamiento, parecería poco probable que únicamente en 3 bombardeos de 13 haya habido menores. Yo creo que son muchísimo mayores el número de menores en los otros bombardeos. No sé de qué tamaño es, será un tema que hay que dejárselo a los periodistas que lo investiguen o a otras personas que hagan los derechos de petición frente a medicina legal o las entidades correspondientes. Doctor Botero, se ha dicho por parte de la oposición y de algunos analistas que el Ejército Nacional ha estado maniatado de alguna manera o ha estado, digamos, actuando no con todas sus capacidades durante este gobierno, por órdenes, por problemas de mantenimiento de equipos y demás. ¿Usted cree que durante este gobierno el Ejército no ha estado al 100% en sus posibilidades de combate y de enfrentar estos grupos? No, claro que no. Pues si en el primero, segundo, tercer Consejo de Ministros, el ministro de la época renunció a 800.000 millones de pesos del presupuesto. Ahí comienza todo, ahí comienzan los desbarajustes. Quitarle 800.000 millones de pesos al Ministerio de Defensa es de una gravedad inmensa. Entonces eran unos recursos que se requerían. Eso en primer lugar. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que dar es una discusión de fondo, sin importar qué gobierno, cuál es el gobierno de turno.
La fuerza pública está obligada a respetar los derechos humanos, a cumplir con la Constitución y la ley, pero hay que dar una discusión seria, buscando a los verdaderos responsables, que son estos delincuentes que reclutan los menores. Esto es lo que verdaderamente yo creo que ha llegado el momento de tener una discusión coherente y responsable. Y no se pueden juzgar operaciones dependiendo de la conveniencia política del momento. Lo que yo dije en el año 2019 en el Congreso es exactamente lo que están diciendo hoy. Es un copiar-pegar de lo que yo dije. No hay nada diferente, no hay absolutamente nada diferente. A mí me ha impresionado la coincidencia entre lo que yo dije en su momento y lo que están diciendo actualmente los mismos personajes que en su momento me estaban atacando en el Congreso de la República. Pues la diferencia es que a usted le costó el cargo como ministro de Defensa. Ahora, por lo menos hasta este momento, 10:37 minutos de la mañana, a nadie le ha costado el cargo. ¿En qué ha cambiado en todo este tiempo el panorama político o por qué usted tuvo que salir de su cargo en ese momento, doctor Botero? Pues yo en algún momento tal vez cometí una infidencia y la puedo repetir. Yo estaba en ese momento tramitando en las comisiones segundas los ascensos de los generales. Y a mí me presionaron amenazando con que no iban a aprobar los ascensos de los generales si yo no me retiraba del cargo. Eso le creaba un inconveniente gigantesco al presidente Duque. Yo no podía permitir que por estar en un cargo, por permanecer, la fuerza pública sufriera ese daño tan inmenso. Que es lo mismo que estoy pidiendo ahora. La equivocación más grande sería montarle una moción de censura al ministro. Si algún día llega a prosperar una moción de censura contra un ministro de Defensa por un bombardeo, se acaba la superioridad aérea en este país. Porque ningún nuevo ministro que llegue, ni ningún integrante de la fuerza pública, general, almirante, comandante de la policía, se atrevería a participar en una operación donde sabe que está exponiendo su cabeza. Doctor eso es Botero. Lo más grave que puede pedir. Yo sí le pediría a la Cámara de Representantes que sean muy sensatos en eso. No sería ninguna victoria de la Cámara sacar un ministro como consecuencia de un bombardeo, porque se pierde esa superioridad aérea que hoy en día tiene el país y que lo ha comprobado durante los últimos 20 años. Doctor Botero, el ministro Pedro Sánchez debería renunciar después de este episodio, así como renunció usted en su momento. No, el ministro no debe renunciar. Si le toca renunciar, renunciará. Yo sería de la teoría que ojalá no renuncie. Me parece muy grave para la institucionalidad que cada vez que hay un bombardeo y aparecen involucrados menores, los ministros tengan que renunciar. Así no se puede hacer una política de seguridad seria. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Además, ese ministro de Defensa, Pedro Sánchez, me parece que es un señor serio. Es decir, ese ministro lleva mucho tiempo en el ejército, ha hecho una carrera, pues, dentro de las filas importante. Yo creo que ha hecho un trabajo que es que lo de la guerra es en serio. La guerra es así, la guerra es así de horrorosa como la estamos viendo con niños. Y lo que usted dice, el mensaje del gobierno de no vamos a bombardear mientras haya niños o menores de edad, pues inmediatamente los convierte en carne de cañón. Pascual, para terminar, usted tiene una pregunta de otro tema. Pascual, ¿lo perdí? No, Vanessa, quería preguntarle sobre la compra de los aviones que estuvo en ciernes en el gobierno anterior. Se habló mucho, en últimas no se hizo y se acaba de firmar ese contrato por parte del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo ve la compra de los aviones siendo exministro y qué tan necesarios, porque esa es la gran pregunta, son para el Estado colombiano y para el ejército? No, pues yo diría que esa es otra de las inconsistencias de este gobierno. Ustedes repasan los trinos y los periodistas son expertos, que cómo se iban a comprar unos aviones cuando nosotros lo único que hicimos es lo que se llama en ese lenguaje una letter of request a la Martin Lockheed. No, eso fue el escándalo. Simplemente por preguntar si estaban disponibles y cuánto podían costar. Eso armaron el debate más gigantesco del mundo. Que cómo nos íbamos a gastar la plata en eso. Y en ese momento vino la pandemia y obviamente que se acabó cualquier posibilidad de renovar la flota esta. El país necesita una renovación en su fuerza aérea. Los Cafires son unos aviones
pasados de moda, con una tecnología vieja cuyo mantenimiento y costo, como los dos Hawker que existen al servicio de la presidencia, eso es una ruina completa. Son aviones que operan, como digo yo, de milagro, con grandes dificultades, operan todos, y los cafires de la fuerza pública, estoy seguro que han participado en estos bombardeos, operan perfectamente, pero a un costo gigantesco. Eso había que resolverlo en algún momento. Este no era el momento, porque la situación fiscal del país es la más grave que se ha vivido en muchísimos años. Pero bueno, tomaron esa decisión. Yo hubiera tomado una decisión distinta, pero finalmente la decisión de los aviones no es tan compleja de tomar. Es pararse uno en San Andrés y pararse uno en Leticia, pararse en el Océano Pacífico y pararse en Arauca. Mirar los alcances de los aviones. ¿Cuál es el alcance de los aviones? Luego entra a definir, ¿lo quiero de un motor o lo quiero de dos motores? Después de ver la autonomía, cuáles son las pistas que tiene el país de reabastecimiento y demás, pues uno mira si se va por un motor o se va por dos motores, que es una decisión de fondo difícil. Y luego se va a los productores de aviones de combate, y uno encuentra 10, de los cuales descarta 3 o 4. Uno no le va a comprar aviones Sukhoi o aviones chinos, eso no lo va a hacer uno. Entonces se le va poniendo una lista más corta, y en esa lista corta compara precios y otras condiciones, los offsets y demás, y se toma una decisión. ¿Cómo la tomaron? No tengo ni idea. En mi época los Gripen no estaban muy bien rankeados. Eso me decían a mí los miembros de la Fuerza Aérea. No les gustaba mucho, cambiaron de opinión. En ese momento había uno que gustaba mucho, que era el Eurofighter, y obviamente los F-16. Hago una sola anotación: F-16 en el mundo se han construido 6.000. Gripen creo que no llega a los 500. Algo va de Pedro a Juan. Eso es lo que yo tendría para decir. No sé las condiciones económicas de los unos y los otros, a ver si hay unas ventajas competitivas con otras marcas, pero aviones, el Rafale, el Eurofighter, el F-16, el Saab, Gripen y otros más, pues eran todos aviones bien calificados. Yo diría Doctor que estaba en la lista finalista. Sí. Doctor Botero, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros para ayudarnos a comprender este tema tan espinoso y tan doloroso, además. Sí. Muy querida Vanessa, muchas gracias por su llamada, le mando un afectuoso saludo. Lo mismo, doctor Botero, me pongo muy contenta de escucharlo. Lástima que estas sean las circunstancias. Gracias por estar aquí en Caracol Radio 1043.